Y ahí estamos con 33 minutos que pasaron ya de las 11 de la mañana y tenemos una invitada de lujo. Es un honor para nosotros recibir a la hermana Marta Peloni. ¿Qué tal? Hermana Betty y Juan la saludan. Betty y Juan, ¿qué tal? Un gusto escucharlos. Bueno, Igualmente, hermana, el gusto sabiendo es de nuestro. esta lucha que viene manteniendo desde hace mucho tiempo en pos de aquellos que han sufrido abusos y todo tipo de violencia, y bueno, saber que está hoy acá en Misiones compartiendo esta red de infancia robada, queríamos que nos cuente cómo surge esta idea de la red y hace cuánto que están trabajando. Bueno, la red nació en el año 2008 cuando me pidieron que me investigara un poco el tema de la venta de niños en el NEA, es decir, en el noreste de la Argentina. Y bueno, así pudimos comenzar encontrando un montón de situaciones que responden a la compra-venta de niños, a las adopciones ilegales, la quita de la identidad como sistema de corrupción en muchos juzgados de nuestro país, en los distintos foros donde estamos trabajando. Y bueno, encontramos en Catamarca, en Santiago del Estero, en Goya, en Corrientes, en Misiones, fueron los lugares donde más investigamos con un equipo de gente que también pudimos entablar relación con agencias de adopciones internacionales, es decir, ventas de niños a Francia, Alemania, Italia, España, hasta que pudimos tener pruebas. Esto fue una investigación bastante completa, que sirvió muchísimo y en Santiago del Estero, y ahora estamos investigando justamente también, nos ha pasado en la casa cuna del Arzobispado de Santa Fe, que han sido niños que han sido dados y que las madres hoy buscan su identidad biológica, ¿no? Que no saben cómo llegaron ahí. Así que bueno, también es un trabajo de iglesia. Para nosotros esto ha sido muy preocupante. Cómo llegan a los hogares de niños, muchos de los niños judicializados, y cómo salen después en adopciones que resultaron ser ilegales. O sea que los niños todavía en esta época, después de tantos años de trabajo, todavía se compran y se venden. Es una realidad. Y hay en el mundo más o menos 2 millones de personas que buscan su identidad biológica, niños, o sea, hijos que buscan la identidad de sus padres y madres que buscan la identidad de sus hijos porque se los han robado, se los han cambiado. Acá yo en el foro donde trabajo en Santos Lugares tenemos 2 madres que en la clínica le cambiaron los niños, los bebés cuando nacieron. Esa clínica hoy está cerrada, está clausurada. Recuerdo que hace muchos años yo vine a una marcha justamente por ese tema. Bueno, la red comenzó con una variación de temas a partir de María Soledad, que fue en el año 1990, pero sin parar. Hermana, desde el caso de María Soledad, que usted obviamente fue una de las protagonistas, hasta la fecha, ¿qué notó en esto? Porque evidentemente no han dejado de hacerlo, pero no, para nada. Cambiaron las estrategias, se fueron modificando, ayornando, porque cada vez que ustedes actúan le van cerrando el cerco, podemos decir, pero esta gente va mutando ¿en qué? ¿En la práctica, en la forma de pago, cómo corromper algún ámbito judicial o no judicial? ¿Cómo van operando para poder entender un poquito más? ¿Y cómo están operando hoy? Nosotros tenemos que, para poder darle una respuesta concreta, tenemos que analizar cómo cambió la sociedad argentina en el tema, por ejemplo, de la corrupción, donde la corrupción hoy es institucional, podemos decir. La violencia es institucional también. Esto antes no se veía, y yo digo que desde el momento estamos perdiendo valores de dignidad humana y vamos perdiendo los límites de la educación, ese es otro tema. Las familias no saben poner límite a sus hijos,
los educadores no saben poner límite a sus hijos. Esta es una realidad que vivimos. ¿Qué pasa con un niño y un adolescente que no se le pone límites, que no lo educamos en los límites? Va para cualquier lado. Entonces nos encontramos con una sociedad donde el relativismo de los valores es la carta corriente. Pasamos ¿Qué pasa con eso? Sí, diga. No, pasamos de ponerle precio a un televisor a ponerle precio a un ser humano. Exactamente, pasar de poner precio a un televisor a del ser humano, tal cual. Bueno, eso para que veamos la necesidad que tenemos de reeducar al ser humano, ¿no? Para reeducándolo le estamos devolviendo la dignidad, que nadie la puede quitar, nadie la puede destruir. Educar en valores es una de las claves de las cuales... Sí, fundamental. Tenemos que trabajar muchísimo. Sí, Una sociedad pero se da cuenta que todo, hoy en día el relativismo, que ojo que el relativismo es una filosofía de vida actualmente, es una filosofía de pensamiento, relativizar todo lo que vale. Entonces, ¿todo vale? No. Así que por ahí tenemos que empezar. Y bueno, por eso es que nosotros en la red tratamos de que en los foros, además de atender las víctimas, que es uno de los objetivos primordiales, acompañar las víctimas con asistencia jurídica, psicológica, los trabajadores sociales, también hacer educación preventiva, ¿no? Prevención educativa. Hay que educar, sobre todo, ¿sabe qué? Comenzar por ahí. El ser humano hoy, ¿por qué la violencia ha ganado tanto terreno? Porque no hemos educado en las emociones, en los sentimientos. Hay un desequilibrio humano cuando las capacidades con las que venimos al mundo es toda una unidad biopsíquica, espiritual y social. Somos una unidad biológica, psicológica, espiritual y social. ¿Qué mamá, qué papá, qué educador en la escuela promueve la educación de vínculos? Que es tan importante, porque la violencia es una muestra, la violencia social es una muestra que los vínculos familiares, los vínculos institucionales, los vínculos sociales, o no se han educado o se han corrompido. Estamos, hermana, si tiene unos minutos seguimos charlando porque me fascina escucharla, nos fascina. Sí. Pero parafraseando un poquito a Joan Melé, alguna vez decía, se está preocupando mucho en las pruebas a aprender y demás, en cómo andan los chicos de lengua y matemática, pero nadie se preocupa cómo andan de ética, de moral, de música, de arte. Bueno, los valores de la vida, que son integrales. Claro, exactamente. Y después tenemos... O lo que es el diseño, o lo que es la informática, que todo es necesario y es muy bueno, pero si ustedes no le dan lo otro de contenido, el aparato por el aparato no me da dignidad humana, de calidad de vida. Hermana, y también esto otro, usted dice, no está mal el hecho de que se compran, se venden pibes. Hay gente que lo hace en forma individual, pero hay otros que lo hacen en una suerte de asociación ilícita. Hay una red bastante bien montada, o hay varias redes, podemos decir así. Ahora, ¿cómo es lidiar con estructuras o con grupos que están operando permanentemente? Como decir, mandamos tantos paquetes de yerba o mandamos tantos paquetes de criaturas. Sí, es espantoso, es espantoso. Y no solamente con ese tema, todo lo que es el abuso sexual de los niños intrafamiliar, escolar, porque cuando usted no cuida el bullying, por ejemplo, en la escuela, en el primario o en el secundario, y esto pasa a mayores, porque cuando los chicos emplean el bullying entre ellos, intervienen enseguida las madres, sobre todo si son pequeños, y se produce la violencia social en una escuela de las madres de un grado, de un curso. ¿Y sabe qué pasa? Que hemos llegado a un momento en que cuando la institución no quiere hacerse cargo de ese problema social que está teniendo, que es el bullying de los hijos y de las madres, la violencia se convierte en la escuela, violencia social. Es institucional.
Y lo mismo pasa en el trabajo. Me parecía, pensaba en los grupos de WhatsApp de las escuelas, de las madres y los padres. Ese es un problema muy serio, ¿eh? Por eso yo sin miedo les digo, cuidado las escuelas. Nosotros tratamos de dar capacitaciones en las escuelas a los docentes, que estén los directivos presentes, a los padres en estos temas, justamente para que no se produzcan estas situaciones. Y si se produce, la escuela enseguida tiene que salir al frente de esta situación para no dejarlo avanzar. ¿Sabe los casos de suicidio que están habiendo de niños? Por el bullying, por el bullying. A mí me ha tocado una alumna cuando estaba en Goya, al poco tiempo que me fui, ya venía con ese problema y bueno, se suicidó. Y eso es porque a veces no hacemos caso o no nos parece que no es para tanto, o que la chiquita es rara. Bueno, hay que tomar cartas en el asunto. Estamos en un mundo y en una sociedad muy compleja viviendo, donde no podemos mirar para otro lado. Si es que realmente los niños valen, los niños son, los adolescentes valen y son, y las familias. Sí, sobre todo, madre, a nosotros, por ejemplo, en términos generacionales, nos cuesta un poquito más entender a los chicos hoy. ¿Por qué digo esto? Recuerdo en mi infancia o adolescencia, mi papá decía, bueno, ya se le va a pasar, pero los chicos hoy están bombardeados 24 horas con información, o con redes sociales, o interconectados, aún estando solos en la pieza, están interconectados con un montón de gente, que muchas veces pueden ser pares de ellos o pueden ser adultos o gente que no tenemos ni idea quiénes son. Usted sabe muy bien que el orden externo siempre es producto de un orden interior. Si yo interiormente no tengo una organización y un ordenamiento en mis actitudes, y bueno, la explosión social se va a proyectar. Se proyecta, lo que tengo adentro proyecto. Y es lo que está pasando en las escuelas, está pasando en los hospitales, está pasando en la familia, está pasando en la iglesia también, ¿o no? Sí, justamente en catequesis se vieron muchos casos de autolesiones, chicos de 11 a 15 años, que justamente se tuvo que tratar la situación y se sigue, porque cada día hay más novedades de jóvenes, como usted destacaba, que caen en esto del suicidio. Es terrible, la verdad que sí. Es muy complejo. Fíjese, usted me da la oportunidad para decir a los catequistas en las iglesias cómo hay que formarlos, que no es enseñarles a rezar a los niños, es aprender a vivir. Ya se acabó la época en que enseñábamos, porque rezar es aprender a vivir. Sí. Hermana, cuando hablamos de infancia robada, ¿sí? Ahora, cuando me roban algo, tengo, a veces sí, a veces no, pero a veces tengo la posibilidad de recuperar. ¿Cómo recuperamos esa infancia robada? Bueno, ¿o es posible hacerlo? ¿Es posible? Todos sabemos, yo esto lo doy en todas las capacitaciones que hago. Usted no nació violento y usted no nació pacífico. Nadie nacemos ni violentos ni pacíficos. Es una construcción que hacemos en la persona. Entonces, ¿se puede desaprender la violencia? Sí, se puede desaprender. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si usted quiere desaprender la violencia en un niño que empieza con los caprichos, con el egoísmo, con las tomas de decisiones sin autorización de los padres y no le pone límites, y bueno, esa violencia va a seguir creciendo. El chico va a llegar un momento que va a dominar la casa, domina a los padres, hace lo que quiere, se manda a mudar. Es como que hay un miedo de los papás. Si es un adulto, un padre, una madre, ahí necesita de un profesional. La violencia del adulto no se desaprende solo. Y esto es grave para nosotros socialmente. Y lo estamos haciendo, estamos tratando de que en los foros, a pesar de que lo único que tenemos es el voluntariado, tenemos psicólogos que acompañan, que dan una mano, y bueno, es muy difícil. Hermana, al acudir a un foro, a una red en este caso,
¿Qué voy a encontrar? Yo que estoy buscando una solución para justamente un acto de violencia, para casos de abusos, ¿qué me pueden aportar desde allí? Perdóname que me interrumpieron en este minuto y Dale. no te escuché lo que me quisiste decir. Bueno, ustedes forman parte de redes en distintas Sí, sí, provincias de la sí, sí. Argentina. Alguien que necesita ayuda, ¿qué va a encontrar en esa red? Bueno, va a encontrar profesionales que lo van a orientar en lo que tiene que hacer según el tema que presenta, ¿no es cierto? Ujú. La problemática. Pero también va a encontrar acompañantes. Nosotros tenemos voluntarios que no son profesionales, gente sencilla de la sociedad, pero está acompañando con los sentimientos, con el hecho de, por ejemplo, una persona que tiene que ir a hacer una denuncia a la policía o a la fiscalía, necesita ir a la justicia. Y bueno, se la acompañan, no saben manejarse, no entienden lo que les dicen, la buena o la mala explicación que le dan. ¿Cuántas veces ya desapareció su hija? Bueno, hasta que no pasen 24 horas no le podemos tomar la denuncia porque a lo mejor se fue con el noviecito. Y esas cosas pasan, Claro. están pasando en las provincias. O Ujú. cuántas veces te toca incluso mujeres machistas en la Ujú. policía, donde dice, vengo porque mi marido me pegó, mi marido dice, a ver, mostrame dónde te pegó, y vos qué le hiciste para que él te pegue. ¿Te das cuenta? Claro. Es un machismo ya institucionalizado en Sí, la sí. forma de preguntar, de responder. Bueno, Ujú. todo eso hay que educarlo. Como justificando, bueno, pero le diste motivo para que te pegue. Sí, sí, le Es diste increíble. motivo para que te pegue, claro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ese es incluso nosotros a las mujeres les decimos, cuando son así, actúan así, les decimos, mujeres con bigotes, ¿m? Porque son más machistas que el varón, que el hombre. Mm. No, es terrible. Bueno, pero Ujú. estamos ¿Cómo las y encontramos a ustedes? ¿eh? ¿Cómo las encontramos? ¿Tienen un lugar físico? ¿Tienen algún teléfono a donde Sí, acudir? cada foro es libre donde se reúnen, Ujú. en bibliotecas, en una casa que les prestan o en una escuela. Personalmente el santuario de Lourdes en Buenos Aires es donde se reúne nuestro foro de santos lugares, Ajá. porque ahí, como es un santuario, los peregrinos prácticamente están siempre. Así que va gente con dolor, con todo Ujú. tipo de dolor. Así que se acercan. El solo hecho de estar presente, ya se Ujú. te acercan con el problema. Ujú. ¿Mm? Hermana, le voy a hacer una última pregunta porque sé que usted está Sí, con poco tiempo, así que le agradecemos y valoramos cada segundo. sí. Desde este hecho aberrante y tristísimo que le tocó en persona con el caso de María Soledad Morales, frente a una situación en una provincia con un poder político comprometido, metido hasta la médula y presionando desde todas las formas, ¿de dónde se saca la valentía y el coraje para bancarse todo lo que significa luchar contra una estructura? Bueno, ahí está en juego la capacidad de amar que cada persona podemos tener. Y dicen, y yo también creo, que las personas nos movemos por intereses y deseos. ¿Qué interés tengo yo en mi vida? ¿Qué deseos tengo en mi vida? Y hay un valor fundamental para los intereses y los deseos en el desarrollo de la persona en estas capacidades, que es la capacidad de amar. Si a vos te enseñaron a amar, y el primer momento de ese desarrollo de la capacidad de amar, es amar, quererte, aceptarte como sos, con lo que tenés, con lo que vivís. ¿Por qué? Porque cuando vos te respetás a vos mismo y te aceptás con las limitaciones y los valores que tenés, vas a poder amar a los demás de la misma manera, aceptando a los demás con lo que son, con los defectos, con las virtudes, con las cualidades, con los intereses y deseos. Y entonces la mirada se amplía. ¿eh? Yo puedo llegar a más gente diversa, con diversas maneras de pensar, de sentir y de vivir, con una tolerancia, una aceptación que es por el respeto a la persona misma, nada más.
Y a lo mejor tenemos diferencias ideológicas, sean de religión, políticas, pero podemos compartir lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? El bien de la gente. ¿Por qué? Porque vos querés a la gente, amás a la sociedad, al grupo donde vos te insertaste, y en este caso para trabajar por la dignidad humana, como es la Red de Infancia Robada. Muchísimas gracias, hermana Marta Peloni, de verdad. Bueno, apreciamos mucho este regalo que nos ha dicho de sus palabras, pero también de su vida, de su lucha y la de tantas, en nombre suyo, alrededor tanta gente que está haciendo lo mismo, porque si no uno dice, para, es una sola, no, hay muchísimas. Y le puedo asegurar que mucho más valiosas todavía, porque hay gente joven, con más vitalidad, con más fuerza en estos momentos y con una mirada de mayor respuesta y mejor respuesta, sobre todo a la juventud que necesita tanto hoy. Así que yo les agradezco a ustedes también. Bueno, hermana. Mientras usted habla, yo escucho No tenemos miedo, esa canción que tanto la acompañó, cantada por este genial Jairo, que era cada vez que verla en una marcha y escuchar esa canción, decir, efectivamente sí, no tenemos miedo, porque si no nos vamos a paralizar y de ahí no hacemos nada. Ajá. Está muy bien. Bueno. Mañana hay la marcha de silencio a partir de las 17:30 allí en el convento empieza. Vamos a ir a la plaza donde se va a exponer un banco rojo y van a participar los familiares de las víctimas de femicidios, no sé, de distintas formas de violencia que se encuentran aquí y los familiares van a hablar. En eso va a consistir el acto. Bueno, hermana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Gracias, hermana. Hablamos con la hermana Marta Peloni, quien está aquí en la ciudad de Posadas trabajando sobre todo en este foro de infancia robada. Gran lección para muchísimos. Hacemos una pequeña pausa, estamos con 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía.